Yo soy Electria y bienvenidos al tercer episodio de Crónicas. En este tercer episodio empezaré a hablar sobre los subtipos del Ehlers-Danlos y comenzaremos con el que se denomina hipermóvil. De esta manera empezaré por el más común para terminar con el más raro. Para refrescar la memoria, tengamos en cuenta que el síndrome tiene como base que es una afectación al tejido conectivo. El tejido cuya acción es muy importante, pues es el que sostiene a muchos de nuestros órganos. Una vez dicho esto, comencemos. Para dar un poco más de profundidad al iniciar esta sección sobre los diferentes subtipos, creo que algo de historia sobre este síndrome no está mal, pues es incluso hasta interesante. Y es que, según registros históricos, esta enfermedad tiene una supuesta mención por primera vez en el año 400 a.C. por Hipócrates, quien describió una condición que se caracterizaba por tener laxitud en las articulaciones y presencia de cicatrices irregulares. A pesar de esta mención hecha hace siglos, no es hasta 1891 cuando el dermatólogo ruso Chernogorov presentó a dos pacientes con sintomatología similar: luxaciones repetidas, piel frágil e hiperextensible, con lo que creó una descripción para esta enfermedad que aún no tenía nombre. A partir de aquí veremos que el rol de los dermatólogos ha sido bastante importante en el descubrimiento de esta enfermedad. En 1901, el médico danés Edvard Lauritz Ehlers presenta la primera descripción completa con un caso que presentaba disautonomía y las mismas luxaciones que se mencionó antes. 7 años después, en 1908, el físico y dermatólogo francés Henri-Alexandre Danlos presenta otro caso con sintomatología similar a los anteriores, aunque poniendo énfasis en la hiperextensión de la piel, la cual la comparó con el caucho. Estos dos últimos dermatólogos, estos dos últimos doctores, serían los que les dieron el nombre a este síndrome, como podemos ver a continuación, que finalmente en 1936, y tras un montón de casos similares que no pertenecían al 100% al diagnóstico de otras enfermedades, el dermatólogo inglés Frederick Parkes Weber sugirió la denominación de síndrome de Ehlers-Danlos. Con esto hemos dado la vuelta a varios países y aunque el diagnóstico es algo sencillo dentro de lo que cabe, simplemente viendo los síntomas, aún existe un gran desconocimiento, al punto de que los doctores no tienen ni idea de qué es este síndrome, lo infravaloran o dan un diagnóstico erróneo. Pasando al siguiente bloque de este podcast, vamos a hablar sobre el subtipo hipermóvil. Para empezar, tenemos que este tipo de Ehlers-Danlos, y de acuerdo a NIH y GARD, Organizaciones de la Salud, siendo la segunda un centro de enfermedades genéticas raras, describe al ser hipermóvil como un desorden hereditario del tejido conectivo, que se considera como el menos severo de todos, aunque como en todo pueden ocurrir complicaciones. Este síndrome se conoce también como tipo 3, y se caracteriza, por lo general, por tener los siguientes síntomas: hipermovilidad articular, que puede llegar a afectar tanto a grandes y pequeñas articulaciones; piel suave, que se siente aterciopelada al tacto, así como un poco elástica y frágil, pues tiende a crearse moretones con facilidad; y finalmente también está el dolor musculoesquelético crónico. A pesar de que es el tipo más común, se desconoce la causa y, a diferencia del resto de subtipos, no se sabe cuál es el gen afectado, pero se sabe que su herencia tiene el 50% de probabilidades y que es autosómica dominante. Otro punto importante es la aparición de los síntomas. ¿Cuándo aparecen? Para esto no hay una edad específica, porque pueden aparecer a cualquier edad, pero sí hay cierto patrón en el cual suele aparecer con mayor intensidad en la pubertad alrededor de los 17 años. Pero esto es cuando se empeoran los síntomas, por decirlo así, porque siempre hay pequeños signos de alerta desde una edad muy temprana,
como por ejemplo el dolor a los tobillos y rodillas. Esto es algo que yo lo tuve como paciente de síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil, y en muchos otros testimonios que he leído y he visto es algo común de ver. Así que siempre hay algún indicio de que esa persona tiene este síndrome. Solo que son cosas tan minúsculas o quizás no se les presta la suficiente atención como para decir que es algo que trasciende lo normal de la edad, ¿no? Entonces, retomando los síntomas, y gracias a la asociación GARD, en su página hay una lista de los posibles síntomas que un paciente con sed hipermóvil puede llegar a experimentar, aunque cada uno es un mundo muy diferente del otro. Y quizá incluso hay algún síntoma que se quede fuera, pero según esta lista hay cerca de 55 síntomas posibles. Y es que son un montón, y nombrar todos puede no ser óptimo de escuchar para un episodio de podcast. Así que lo más probable es que amplíe la información en la cuenta de Instagram que queda abajo. Pero para dar un poco de contexto, voy a nombrar algunos síntomas, y es que estos se pueden dar en cualquier sistema del cuerpo. Por ejemplo, tenemos la fibromialgia, dolor crónico, disautonomía, miopía, deformaciones en diferentes órganos y extremidades, afectaciones al estómago como reflujo gastroesofágico, enfermedad de Crohn, y también existen las migrañas, la mala circulación sanguínea, problemas con presión baja, todo esto y mucho más aparte de la propia hiperlaxitud característica de este tipo. Continuando con mi investigación, pude ver unos estudios realizados a pacientes embarazadas que si ya de por sí es un riesgo un embarazo, con esta condición el riesgo se dispara. Cabe recalcar que la mayoría de doctores, y a mí me lo han dicho, es que al momento de darte el diagnóstico de Ehlers-Danlos te recomiendan no tener hijos, porque puede llegar a ser un riesgo tanto para la criatura como para la madre. Y por todo lo que nombré hace un rato, que son muchas cosas más. Pero retomando lo del estudio que leí, se ve que incluso los síntomas más comunes del embarazo, como las náuseas, son incluso mucho más severas que en un embarazo normal. Y de ahí pasamos a complicaciones que están durante los 9 meses de embarazo, en donde pueden haber dislocaciones por el peso extra, ruptura de tejidos y el riesgo de que el bebé nazca prematuro. Y también están las complicaciones al momento del parto, en donde si es normal puede haber hemorragia interna, desgarramientos, más dislocaciones, pero que si es por cesárea, que es lo recomendado, hay probabilidad de que esta cicatriz no cierre, que se infecte, etc. Así que en sí pueden haber muchas complicaciones y que la probabilidad de que esto pase sigue siendo bastante alta. Siguiendo con el tema, este síndrome se ha calificado de benigno, como si se tratara de una simple hiperlaxitud, hablando del contorsionismo, y a pesar de que es menos severo, sigue siendo algo que es complejo de entender y tratar. Como explica Hamonet en 2017, todo avanzará cuando se entienda que la hipermovilidad articular no es ni siquiera la característica más importante en el síndrome, pues no es la causante del resto de síntomas que padecemos. Y esto es verdad, pues al tener este síndrome y al ser caracterizado por la hipermovilidad, erróneamente lo tachan como si fuese algún tipo de contorsionismo, pero la hipermovilidad se da por una hiperextensión de nuestros tejidos. Y estos tejidos no son únicamente nuestras articulaciones, son el estómago, el corazón, las válvulas, los nervios, todo aquello que tenga colágeno sufre una hiperextensión, una debilidad y una fragilidad. Entonces, este subtipo de Ehlers-Danlos, si bien es menos riesgoso que el resto, porque ya vamos a ver el resto de tipos, no es para nada benigno porque sigue afectando la calidad de vida de las personas. Entonces, como es posible apreciar, son un montón de síntomas y obviamente no es que todos sufrimos todos estos síntomas,
porque cada paciente vive una realidad muy diferente. Hay síntomas que incluso se pueden causar por no ser consciente de lo frágil que puede llegar a ser el cuerpo. Por esto, de ahí que es muy importante un diagnóstico temprano y tener un buen equipo médico, ya que ellos son los que tienen que estar pendientes de que existe una lista larga de complicaciones que un paciente de Ehlers-Danlos puede llegar a sufrir. Por ejemplo, una cirugía en nuestro caso está casi que prohibida, porque puede ser que un paciente tenga problemas de cicatrización o por la misma fragilidad de los tejidos. He leído sobre muchos casos y hablando de esta situación, mucha gente sin siquiera tener aún el diagnóstico de sed hipermóvil se ha sometido a cirugías por desconocimiento médico y han salido mucho peor de lo que entraron a quirófano. Yo no me enteré que tenía este tipo de problema hasta que pasaron 2 situaciones. Una fue hace 5 años en donde tuve una quemadura y que por más que me ponía cremas que ayudaran en este proceso, la herida no se cerraba, es más, empeoraba. Pero bueno, pasaron los meses y la cicatriz de alguna manera u otra logró cerrarse, aunque quedó en forma de queloide, es decir, quedó abultada. Aquí yo no tenía ni idea de lo que era el síndrome y bueno, yo no sabía que eso podía pasar. Después, como unos meses después de que me diagnosticaran el síndrome, yo tuve un pequeño accidente, si se puede llamar así, en el cual se me cayó mi pierna en una reja de zinc y pues tuve un corte. Este corte ni siquiera fue muy profundo, pero sangró muchísimo. Yo me asusté cuando pasó, pero pues al día siguiente me di cuenta que no era para tanto drama. Lo que sí fue drama es que me quedó otro queloide, pues cicatrizó mal. Ahora, esta cicatriz es medio grande y encima, cada tanto por el sudor o por el calor, no sé, pero pica y es bastante molesto. Pero bueno, con estas 2 experiencias tengo entendido de que conmigo la cirugía no va, a menos que sea algo de extrema urgencia. Así que esto es un poco de contexto sobre el sed hipermóvil. Me gustaría ampliar la información con más gráficos y todo esto en Instagram y ya lo tendré subido en estas semanas. Pero bueno, antes de terminar me gustaría mencionar qué tanto puede verse afectado nuestro nivel de vida, al punto en que hay personas que tienen que optar por usar ortesis, férulas, incluso sillas de ruedas para poder movilizarse. Y es que muchos de los síntomas mencionados ni siquiera se ven. El resto de personas no pueden verlos, ni adivinar contra lo que estamos luchando. Así que recuerdo que este es el tipo más leve y teóricamente es el más fácil de manejar comparado al resto de tipos, y que aún así no deja de ser algo bastante complejo. Ojalá y en el futuro se conozca mucho más y que los futuros pacientes pueden saber lo que tienen con solo un test, en vez de esperar y experimentar con el cuerpo como nos ha tocado a nosotros. Un punto que también me gustaría recalcar es que la mayor parte de la información sobre este síndrome se encuentra en otros idiomas. De hecho, mi investigación ha sido mayoritariamente en inglés, en sitios oficiales de asociaciones de Ehlers-Danlos en Reino Unido o de Estados Unidos. Conozco a organizaciones que comparten información en español, pero aún así sigue siendo un poco limitado y toca rebuscar la mayor parte de veces. Pero que si has llegado a este punto, te agradezco mucho por escucharme. No tienes ni idea de cuánto me estás ayudando a mí, y no solo a mí, sino a un montón de gente más. Si eres un paciente con Ehlers-Danlos, que sepas que no estás solo. Si bien no podemos solucionar la vida del resto, podemos compartir estas experiencias que reconfortan el alma al final. Porque como un buen amigo dijo, saber que alguien más ahí fuera vive lo mismo que tú, se siente muy bien. Pues aliviana un poco esa frustración y esa tendencia a aislarnos porque pensamos que nadie más nos puede llegar a comprender. Así que
Una vez más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio con el siguiente subtipo. Adiós.